Bueno, ahora para entender lo que es el concepto de escuela de medicina, que es el último tema que vimos, hay que definir un concepto muy importante, que es el concepto de clínica. Clínica significa cama de reposo. Y ahora, antes, ¿cómo se practicaba la medicina? Pues antes era mucho de práctica de conocimiento mediante pues, pasar voz y libros y cosas así, pero no estaba muy ordenada, por ejemplo, y antes había hasta leyes que, por ejemplo, si un médico se equivocaba, se le despojaba de sus pertenencias. Luego, conforme pasó el conocimiento humano, se empezaron a desarrollar distintos tipos de escuelas, como por ejemplo la Universitas Magistrorum, que era como la universidad para formar a los maestros, y la Universitas Disciplinorum, que era como para formar a los estudiantes. Y estas universidades se agruparon en lo que son facultades o facultades. Luego, la enseñanza de la medicina. Pues la enseñanza de la medicina, al ser pues no estar como que muy bien ordenada, llevó a Petrus Alfonsi a impulsar que la medicina estuviera basado más en teoría, que hubiera primero un conocimiento teórico antes de uno práctico. Y pues empiezan a aparecer varias escuelas de medicina, como la escuela de Salerno, donde se enseñaba por primera vez a mujeres, y como por ejemplo a esta Tórtula, que fue una médica importante que escribió un tratado de obstetricia. Luego, para poder desarrollar un poco mejor lo que es la teoría y la práctica, Constantino el Africano, que fue un viajante que trajo conocimiento de los árabes y de los griegos y de los latinos, del latín, definió lo que es teoría y práctica. Definió que teoría es todo lo que puede ser alcanzado mediante el intelecto humano y práctica es todo lo que puede ser alcanzado mediante el uso de los sentidos o a través de los sentidos, que es pues usar mucho las manos y así. Esto nos lleva a que, por ejemplo, en Salerno, pues los estudiantes tenían que graduarse, pues agarrando una página de libro al azar, de cualquier libro al azar, y recitarla y comentarla con el profesor, ¿no? Y en Montpellier, por ejemplo, los estudiantes tenían que llevar primero 3 años de lógica, 5 años de medicina y luego un año de práctica, que podemos decir que es el servicio social. También algo que siento que puede llegar a ser importante es que en Leiden se sigue mucho o se empieza a desarrollar lo que es la enfermedad el método clínico, que es seguir la enfermedad del paciente hasta su muerte. Esto, la Universidad de Montpellier, Leiden y otras universidades afines nos lleva a desarrollar un tipo de enseñanza, que es la enseñanza francesa, que es una enseñanza muy clínica, también se le conoce como enseñanza clínica, que es seguir pues, la historia de la enfermedad del paciente desde que la contrae hasta que se muere y recolectar varios datos o seguir un poco la enfermedad después de la muerte o en una fase post-mortem, donde también se da una correlación de datos clínicos y post-mortem y así. O sea, seguir toda la enfermedad desde que la contrae el paciente hasta que se muere y después de que se muere. Y también surge una enseñanza americana que, pues nos lo dijo el profesor, no viene en la diapositiva, pero por si nos llegan a preguntar, que es donde se utiliza mucho lo que es un trabajo más en equipo, no tanto clínico, pero que pues utiliza mucho, que hace gastar mucho al paciente en la obtención de estudios como el TAC y cosas así. Y el profesor nos dijo que lo mejor es tener una combinación de las dos, utilizar primero la clínica para luego llevar al paciente a los estudios de TAC. Esto nos lleva también bueno, en la presentación de escuelas de medicina, nos hablan un poco sobre culturas precolombinas, ¿no? Y la medicina precolombina, que creo que ya es suficiente con lo que vimos en la medicina, en la historia de medicina, en las primeras clases, pero pues mencionaré algunos puntos importantes que por si nos llegan a preguntar. Por ejemplo, los incas, pues la medicina era practicada por los nobles, y en los aztecas, estos tenían un sistema educativo muy bien desarrollado. Por ejemplo, los niños aprendían en el calpulli para aprender materias generales y luego, dependiendo pues, para formarse como sacerdotes o como soldados, se iban al Calmecac a los 16 años. Y la enseñanza de la medicina, o la medicina como tal, la práctica, era considerada como un oficio, así que mucha gente la sabía y no había tanto como doctores como tal. Luego nos conquistan los europeos, los españoles, y pues ellos nos traen las universidades europeas acá. Las instalan y se da el desarrollo de las primeras universidades precolombinas. La primera universidad colonial aquí en América fue la Universidad de Santo Domingo, en República Dominicana.
Y aquí en México fue la Universidad Real y Pontificia de la Ciudad de México, que fue puesta en 1590 o 1580, no me acuerdo, no sé. Pero todas estas escuelas precolombinas estaban basadas en las enseñanzas de la Universidad de Salamanca, que fue una de las primeras, o la primera creo, universidad española, en la que pues empezó a enseñar medicina de una manera muy teórica. Y pues todas las universidades precolombinas aquí seguían el método y el plan de estudios de la Universidad de Salamanca y los egresados tenían los mismos beneficios. En Estados Unidos también empiezan a surgir varias universidades que ahora son muy importantes para el desarrollo de pues, nuevos estudios, investigaciones, y son de las mejores facultades de medicina a nivel mundial. Como por ejemplo Harvard, que era del principio era de influencia puritana, Chicago, que era de influencia bautista, Stanford, que el inicio es laica. Ahorita creo que estas tres, o no sé si ya todas, pero al menos estas tres ya son todas laicas, pero en un inicio no lo eran. Notre Dame, que fue fundada por un sacerdote católico, que creo que era jesuita, y Brandeis, que es la más moderna y que fue fundada por la comunidad judía. Luego las facultades en México que se fundaron, la primera fue la UDG en el año de 1792, la UANL se fundó aquí en Nuevo León en el 1859, la UVM, la Escuela de Medicina de la UVM, se funda en 1960 a nivel nacional, y aquí en Monterrey, en Campus Cumbres, se funda la Escuela de Medicina de Ciencias de la Salud en el año 2008. Y el doctor Eduardo Plancartes fue el primer director de la Escuela de Medicina. Y la UVM Cumbre, la Escuela de Medicina de la UVM Cumbres fue en el 2008. Es un tema corto, pero pues yo creo que está bien explicado, no debemos batallar bastante con ello. Pero pues ya están todos los videos de, perdón, de historia de la medicina, de la etapa pues, primitiva, pre-razonamiento a la etapa racional de la medicina. Pasamos a la etapa científica de la medicina y luego a, por ejemplo, el desarrollo de la terapéutica y varios procedimientos quirúrgicos y médicos. Ahorita pues el desarrollo de las escuelas de medicina. Pero como tal, esta es la conclusión del repaso general de historia de la medicina. Gracias, adiós.